Delta del Río Rojo, provincia de Thanh Hoa, norte de Vietnam. 600 AC, un tambor de bronce se enfría en la arcilla del río. Fundido mediante el método de la cera perdida, 1 metro de altura, 100 kilogramos de bronce macizo. Su superficie está grabada con escenas de la cosecha de arroz, guerreros alados y aves acuáticas que sobrevuelan un disco solar. Alguien lo hizo. Alguien vertió el metal, talló el molde y se quedó observándolo mientras se enfriaba. Y no tenemos ni idea de quiénes eran, ni sus nombres, ni su idioma. Y según el estudio genético más reciente realizado en suelo vietnamita, ni siquiera su ascendencia. No del todo, este tambor, el Ngoc Lu I, excavado en la provincia de Hà Nam en 1893 y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Vietnam en Hanoi, es el artefacto fundamental de la civilización vietnamita de la Edad del Bronce. La cultura Dong Son que lo produjo controló el delta del Río Rojo desde aproximadamente el año 1000 AC hasta el 100 de C. Se le considera la raíz de la identidad vietnamita. Sin embargo, las personas que lo fabricaron portan, en sus huesos antiguos, un componente genético que los científicos que lo secuenciaron describen en un lenguaje revisado por pares como de divergencia profunda euroasiática, oriental. Esta frase suena técnica, pero no lo es. Significa, sabemos que esta ascendencia existe, la encontramos en el ADN, y no podemos decirles de dónde proviene. No coincide con nada en la base de datos de referencia. Piensa en lo que eso significa realmente. La civilización fundacional de Vietnam, el pueblo cuyos tambores se exhiben en museos nacionales, cuyas imágenes aparecen en sellos oficiales, desciende en parte de una población que la ciencia moderna aún no ha podido identificar. No se trata de un misterio sobre la técnica de fundición del bronce. No es una cuestión de rutas comerciales. Es un caso de personas desaparecidas. La pregunta es qué seres humanos habitaban este delta cuando los primeros agricultores llegaron del sur de China hace 4500 años. Y si algún rastro biológico de esas personas sobrevivió hasta los 100 millones de vietnamitas que viven hoy en día. La respuesta provisional, a fecha de 2023, es, posiblemente no. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene un pueblo, no la historia nacional, sino la verdadera respuesta biológica que subyace, suscríbete. Porque lo que estos datos revelan sobre el origen de Vietnam es algo que la comunidad científica aún intenta comprender, y apunta en una dirección que nadie esperaba. Aquí viene la parte de la que nadie habla. Una ola migratoria transformó el antiguo sudeste asiático, dejando descendientes genéticos en decenas de millones de personas vivas, pero sin idioma, sin patria confirmada. Están en los datos, no aparecen en ningún libro de historia, y puede que estén en ti. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Cuántas generaciones atrás se ha podido rastrear el árbol genealógico de tu familia? Cuéntanoslo en los comentarios. Porque al final de este video, ese número te parecerá muy pequeño. No hay patria. Ese es precisamente el problema científico. Y para entender por qué, hay que entender quiénes estuvieron aquí antes que nadie. Los pueblos que habitaron el sudeste asiático continental, incluida la tierra, que se convertiría en Vietnam, desde hace al menos 44.000 años, pertenecen a lo que los investigadores denominan la tradición Hoa Biniana. Su nombre proviene de la provincia vietnamita de Hoa Binh. Eran cazadores-recolectores muy nómadas y estuvieron presentes en Malasia, Laos, Tailandia y Vietnam durante decenas de miles de años antes de que el primer agricultor cruzara una frontera. Cuando los científicos finalmente secuenciaron su ADN, la señal genética más profunda de estos pueblos, la que se encuentra en la raíz de su ascendencia, la descripción obtenida fue: no están estrechamente relacionados con los papúes, ni con los asiáticos del sur, ni con el individuo Tianyuan de China, de 40.000 años de antigüedad, ni con ninguna población de origen confirmada. Se separan del resto del árbol genealógico euroasiático oriental en un punto tan antiguo que el marco de referencia utilizado para clasificar el ADN antiguo simplemente no lo abarca. En 2018, Hugh McColl, de la Universidad de Copenhague, lideró un equipo que secuenció 26 genomas antiguos del sudeste asiático, el primer estudio en extraer ADN utilizable de restos de hace 8.000 años en esta región. Esto representó un logro técnico en sí mismo, ya que el clima del sudeste asiático destruye el ADN antiguo más rápidamente que en casi cualquier otro lugar del planeta. El equipo de McColl descubrió que los habitantes actuales del sudeste asiático descienden de al menos 4 poblaciones antiguas. Sin embargo, la capa más antigua, el componente hoabiniano, se encuentra en una posición que, en palabras del propio equipo, presenta una profunda divergencia. Se ramifica incluso antes de que se establecieran las poblaciones de referencia que definen el modelo. El mapa no abarca este territorio. Y aquí es donde la historia tradicional sobre Vietnam se desmorona por completo. Todos los documentales, todos los libros de texto, todos los vídeos de YouTube sobre la prehistoria del sudeste asiático comienzan con la llegada de agricultores neolíticos chinos hace 4.500 años.
como si hubieran llegado a una tierra deshabitada. Pero no fue así. La gente había habitado Vietnam durante al menos 44,000 años antes de que el primer agricultor cruzara la frontera sur de China. Esos 44,000 años no son el trasfondo, son la historia en sí. Los agricultores son la interrupción. En Spirit Cave, en el noroeste de Tailandia, justo al otro lado de la frontera con Vietnam, las capas de ocupación de Hoa Binh Hian han sido datadas por radiocarbono entre 2,000 y 8,000 años antes del presente. Los pobladores de esas capas no eran protovietnamitas esperando instrucciones agrícolas del norte. Ya habían sobrevivido al último máximo glacial. Ya se habían adaptado a los ciclos de inundaciones monzónicas. Poseían complejas estrategias de subsistencia, grandes comunidades semisedentarias y una presencia en esta tierra que precede a la ocupación continua de Europa por los humanos modernos. Y entonces llegaron los agricultores. Y algo le sucedió a la señal de Hoa Binh Hian. El linaje genético de Hoa Binh Hian, que la mayoría de los genetistas de poblaciones suponían diluido por la llegada de agricultores hace 4,500 años, se encontró aún presente en cantidades ínfimas en poblaciones aisladas del sudeste asiático continental en el siglo XXI. Una de esas poblaciones se encuentra en Vietnam, y sus miembros no tienen ni idea porque durante 61,000 años, el clima de Vietnam hizo prácticamente imposible encontrarlos. La combinación de alta humedad, calor tropical e inundaciones monzónicas estacionales en el sudeste asiático crea uno de los entornos más hostiles de la Tierra para la preservación del ADN antiguo. Los huesos se degradan, las proteínas se desintegran, el registro genético se disuelve en el suelo antes de que alguien pueda leerlo. Y esto no es un inconveniente técnico menor, es una barrera científica. Hasta 2023, los investigadores habían logrado extraer ADN antiguo de restos vietnamitas de tan solo 4,000 años de antigüedad, a pesar de que la ocupación humana se remonta a 65,000 años. Existe una laguna de 61,000 años en el registro genético vietnamita. En esa laguna vivieron todos los seres humanos que habitaron estas tierras antes de la llegada de los agricultores. En 2023, un equipo de investigadores vietnamitas del Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam en Hanoi decidió intentarlo. La doctora Huyen Linh Trang y sus colegas extrajeron ADN de los fémures de 2 individuos enterrados en un yacimiento llamado Con Con Gua, en la provincia de Thanh Hoa, al norte de Vietnam. Estos individuos murieron hace aproximadamente 6,200 años. Con Con Gua no es un yacimiento menor. Es el cementerio de cazadores-recolectores más grande conocido en todo el sudeste asiático. Allí se han excavado más de 110 individuos adultos. Y permaneció sin análisis genético durante décadas, porque los huesos parecían demasiado degradados para proporcionar datos útiles. Aún así, el equipo extrajo el ADN. Todo lo que les acabo de contar sobre lo que se esperaba encontrar en el campo, guárdenlo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. Lo que el equipo de Con Con Gua descubrió fue un haplogrupo mitocondrial, un linaje genético materno específico, heredado por línea femenina, que nunca antes se había detectado en ningún vietnamita vivo. No se observó una disminución en su frecuencia. No estaba presente en una o dos comunidades aisladas. Simplemente estaba ausente. Completamente ausente en todos los conjuntos de datos publicados sobre genética vietnamita moderna. Las personas enterradas en Con Con Gua portaban un linaje materno que no existe en ninguna parte del acervo genético vietnamita actual. Eso no era lo que se esperaba. La suposición habitual era que los antiguos cazadores-recolectores de Vietnam portarían haplogrupos relacionados con los linajes Hoa Binh ya identificados en Laos y Malasia, diluidos por siglos de migración agrícola con una frecuencia reducida, pero presentes en algún lugar. En cambio, ausencia. Un haplogrupo que aparece en huesos de 6,200 años de antigüedad y luego desaparece por completo del registro. Los 2 individuos hallados en Con Con Gua no fueron abandonados en la tierra, fueron enterrados con ceremonia. La ubicación de la tumba fue cuidadosamente elegida, se colocaron ajuares funerarios y se evidenciaron ritos. Eran personas lloradas por una comunidad que conocía sus nombres. Y en los 6,200 años transcurridos entre su entierro y la actualidad, todos los descendientes biológicos de su línea materna o bien abandonaron Vietnam por completo, o bien dejaron de existir. Y luego está otro detalle. Un individuo del yacimiento neolítico de Man Bac, en la provincia de Ninh Binh, el entierro Vien Nguyen Nai, de aproximadamente 4,000 años de antigüedad, presenta un nivel del componente ancestral profundamente divergente, no identificado tan superior al de cualquier otro individuo del yacimiento que el equipo de Harvard lo señaló por separado y requirió una corrección estadística independiente. Una sola persona, en una aldea agrícola neolítica, cuyo genoma no se ajusta al modelo que explica a todos los demás. El modelo tiene una laguna. El agujero tiene nombre. Se llama Man Bac.
y lleva esperando desde 2018. Man Bac es un cementerio neolítico en la provincia de Ninh Binh, al norte de Vietnam. Tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad. Data del periodo en que los agricultores del sur de China llegaban a Vietnam y comenzaban a mezclarse con la población oabiniana ya existente. Mark Lipson y David Reich, de la Facultad de Medicina de Harvard, secuenciaron el ADN de varios individuos de este yacimiento y encontraron lo que esperaban. Una historia de mestizaje clara. Aproximadamente un 70% de ascendencia agrícola del este de Asia y aproximadamente un 30% de ascendencia de cazadores-recolectores del este de Eurasia, con una divergencia significativa. Una población en transición, dos mundos que se encuentran. Exactamente lo que predijo el modelo de migración, excepto para el BN29 individual. BN29 es uno de los agricultores neolíticos de Man Bac, enterrado en el mismo cementerio que los demás, en el mismo periodo. Y el genoma de BN29 contiene una proporción del componente ancestral profundamente divergente, no identificado tan elevada estadísticamente por encima del resto de la población, enterrada que el equipo de Harvard tuvo que aplicar lo que se llama una corrección de Bonferroni, un ajuste estadístico que se usa cuando un punto de datos se desvía tanto del rango, esperado que amenaza con distorsionar todo el análisis. Lo confirmaron. VN29 es real. El genoma de VN29 es real. Y el genoma de VN29 no se ajusta al modelo que explica a todos los demás individuos enterrados en el mismo lugar. El equipo lo reconoció, lo publicaron y no lo resolvieron. Eso fue en 2018. Han pasado 6 años. La anomalía sigue sin resolverse en la literatura científica. ¿Qué nos revela VN29? Dos posibilidades. O bien existió una cuarta población, más antigua o diferente, que el marco actual aún no ha identificado, presente en el Vietnam neolítico y que aparece ocasionalmente en el registro arqueológico. O bien existió una variante de la población oabiniana que sobrevivió más tiempo en el interior de Vietnam del que contempla cualquier modelo migratorio actual, retirándose a las tierras altas con la llegada de los agricultores y mezclándose ocasionalmente con la población recién llegada. En cualquier caso, la historia de la ola limpia tiene un cuerpo que la ola no puede explicar. VN29 fue una persona real. Probablemente se alimentaba de arroz y pescado de agua dulce. Formaba parte de una comunidad que estaba pasando de la caza y la recolección a la agricultura sedentaria, y portaba en su genoma una señal de algo más antiguo, algo que ya se estaba desvaneciendo cuando vivía. Fue enterrado entre los recién llegados, lo que significa que, en el sentido biológico más literal, ya era el último de algo. En realidad, quiero detenerme aquí un momento. En nuestro último video, rastreamos una señal genética que sobrevivió contra todo pronóstico durante 50.000 años. Lo que estamos viendo en Vietnam es justo lo contrario, una señal que debería haber sobrevivido, y no lo hizo. Si viste ese episodio, dime en los comentarios. ¿Qué historia te inquieta más? ¿La ascendencia que persistió cuando no tenía derecho a hacerlo? ¿O la ascendencia que desapareció cuando todo indicaba que debía permanecer? Y esto es lo que apunta a esa anomalía. La segunda oleada migratoria de la Edad del Bronce hacia Vietnam, una segunda gran oleada de migrantes del este de Asia que llegó hace aproximadamente entre 2.000 y 3.000 años, ha sido descrita por los expertos como una suave continuación demográfica del proceso de mestizaje neolítico, una profundización gradual, una progresión natural. Los datos de ADN antiguo dicen algo completamente distinto. Se parece menos una continuación y más un reemplazo. Los genetistas utilizan la palabra sustitución con cautela, pero la usan. En el ADN antiguo europeo, el término reemplazo describe lo que sucedió cuando los migrantes de las estepas de la Edad de Bronce, los Yamnaya, llegaron a Europa hace aproximadamente 4.500 años y en pocos siglos reemplazaron cerca del 75% de la ascendencia de la población agrícola neolítica existente, no mediante una guerra declarada, sino por la pura presión demográfica, el volumen de migración, las tasas de reproducción diferenciales y la aritmética acumulativa de las generaciones. Los europeos neolíticos no desaparecieron de la noche a la mañana. Se fueron diluyendo, generación tras generación, hasta que la señal genética de su presencia se convirtió en un rastro residual, un susurro en un genoma, una frecuencia cercana a cero. En su artículo de 2018 publicado en Science, Mark Lipson utilizó la frase sorprendente paralelismo con Europa para describir sus hallazgos en los datos de la Edad del Bronce procedentes de Vietnam y Myanmar. Dicha frase está resultando muy acertada. En la Edad de Bronce, hace aproximadamente 3.000 años en Myanmar y 2.000 en Vietnam, las muestras de ADN antiguo de yacimientos regionales muestran un cambio drástico. El perfil de mezcla neolítica, con su componente detectable de cazadores-recolectores huabinianos, da paso a una ascendencia que coincide estrechamente con la de las poblaciones mayoritarias actuales del sudeste asiático continental, los King, los birmanos y los tailandeses.
El componente wabiniano, la señal profunda e indeterminada de 44.000 años de antigüedad que había sobrevivido durante todo el Neolítico, aunque diluida, se vuelve estadísticamente insignificante en las muestras de la Edad de Bronce. En aproximadamente 1000 años, la capa más profunda de ascendencia vietnamita pasa de ser una señal medible a casi cero. En Europa, esto tardó unos 500 años. En Vietnam, parece haber tardado aproximadamente lo mismo. Dos eventos de reemplazo poblacional en la Edad de Bronce. Continentes distintos, poblaciones distintas, milenios distintos, firma genómica idéntica. El mismo proceso demográfico se repitió 2 veces, en extremos opuestos de Eurasia, sin conexión alguna entre ellos. Como si el reemplazo poblacional no fuera un accidente histórico, sino algo más cercano a un patrón de la biología humana, uno que se repite donde quiera que se dan las condiciones. Esto es lo que significa para la historia nacional vietnamita. La narrativa histórica vietnamita sobre el pueblo Kinh es de profunda continuidad. Un pueblo arraigado en el delta del Río Rojo desde la antigüedad, que construyó una civilización arrocesa, resistió la dominación china y se expandió hacia el sur. El registro genómico no contradice esta historia, pero añade un elemento fundamental. Los ancestros de la Edad de Bronce de los Qing llegaron a una tierra que había estado habitada ininterrumpidamente durante 40.000 años antes, y su llegada a nivel poblacional en la señal genética es indistinguible de un reemplazo. Los tambores Dong Son, fundidos por los ancestros de los Qing, fueron elaborados por un pueblo cuya señal genética, la de sus predecesores Hoabinhian, ya se estaba desvaneciendo casi por completo. Las figuras grabadas en esos tambores, guerreros, agricultores de arroz, aves acuáticas, fueron creadas por manos cuyo genoma contenía muy pocos rasgos de las personas que habían habitado esa misma ribera durante 40.000 años antes. El tambor es un testimonio de una civilización, y bajo esa civilización yace un silencio. Pero la historia de lo que fue reemplazado en Vietnam no termina con los Hoabinhian, porque quienes los reemplazaron, los ancestros de la Edad de Bronce de los Qing, volvieron a hacerlo, con otros. Y el ADN Cham registra ese evento con un nombre muy diferente. El nombre que se utiliza para los datos es colapso. El pueblo Cham llegó al centro de Vietnam desde Borneo y Taiwán, hablantes de lenguas austronesias, emparentados con las poblaciones que posteriormente se extenderían por el Pacífico. Hace aproximadamente entre 1800 y 2500 años. Construyeron el reino de Champa a lo largo de la costa vietnamita, controlando unos 1500 kilómetros de litoral desde el siglo de Sin hasta el siglo Kikvinthai. Sus torres aún se conservan en la provincia de Quang Nam. El santuario de Maison, un complejo de templos hindúes Cham construidos entre los siglos y IV, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Su arquitectura es extraordinaria, su ingeniería sofisticada. El reino fue real, poderoso y antiguo, y entonces, hace aproximadamente 700 años, algo le sucedió al genoma de los Cham. Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, al analizar datos mitocondriales de grupos étnicos vietnamitas mediante inferencia demográfica bayesiana, hallaron un declive poblacional estadísticamente significativo en el registro genético Cham que comenzó hace unos 700 años. No se trató de una desaparición gradual, sino de un colapso. Y esta cronología coincide precisamente con el Kinh Nam Tien, la expansión hacia el sur, el impulso militar y demográfico que el Estado vietnamita llevó a cabo durante siglos hacia el sur a lo largo de la costa. La historia nacional vietnamita lo registra como unificación. El ADN Cham lo registra como algo distinto. Actualmente, los Cham suman aproximadamente 100.000 personas en Vietnam. Su población ha disminuido drásticamente desde un reino que alguna vez ostentó autoridad política sobre más de 1000 kilómetros de costa. Su perfil de haplogrupo mitocondrial se distingue de los Qing, ya que portan linajes asociados a los austronesios que se remontan a Taiwán y Borneo, sin un análogo en la mayoría Qing. Sin embargo, el mismo estudio de 2017 halló algo más en los datos autosómicos, evidencia de flujo genético entre los Cham y los Qing que se remonta a aproximadamente 800 años, coincidiendo precisamente con el Nam Tien. El ADN Cham no simplemente disminuyó, sino que fue absorbido. Los Qing portan una frecuencia medible de ascendencia Cham que la narrativa nacional Qing no incluye. Quédense conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. Si tienen ascendencia vietnamita en algún lugar de su árbol genealógico, la probabilidad de que porten un rastro genómico del reino de Champa no es cero. Los Cham no son solo historia, son una frecuencia dentro de una población viva que oficialmente los reemplazó. Los vencedores del Tantien absorbieron a los pueblos que derrotaron, y el genoma recuerda lo que los libros de historia decidieron no registrar. Hoy en día los templos de Maison son visitados por personas que, en su ADN mitocondrial, podrían llevar un linaje que se remonta a la civilización que los construyó. Recorren esos pasillos sin saberlo.
Los templos permanecen en pie, la frecuencia perdura, y el reino que los construyó se convirtió, al final, en una señal en el ADN de otra persona. Llegados a este punto, la historia de Cham parece haber llegado a su fin, una pérdida documentada, una absorción explicada. El caso, en cierto modo, cerrado. No lo es. Lo que le sucedió a los Cham no es el borrado más profundo en estos datos, ni siquiera se acerca. En 2000, investigadores vietnamitas informaron sobre un hallazgo de Concongua, aquellos dos cazadores-recolectores de la provincia de Thanh Hoa, que hace que el colapso de los Cham parezca una simple anécdota. Los Cham perdieron un reino. La gente de Concongua perdió algo irrecuperable, el derecho a ser nombrados. Para nombrar se necesita una referencia. El pueblo Concongua no tiene ninguna de las dos. El haplogrupo mitocondrial recuperado de los dos cazadores-recolectores Concongua, individuos enterrados en la provincia de Thanh Hoa hace aproximadamente 6.200 años, en el cementerio de cazadores-recolectores más grande jamás descubierto en el sudeste asiático, no aparece en ningún individuo vietnamita vivo en ninguna base de datos publicada. Tampoco aparecen las bases de datos comparativas modernas utilizadas para clasificar los linajes mitocondriales del sudeste asiático. La doctora Huyen Ling Tran y sus colegas del Instituto de Biotecnología de Hanoi lo describen como perteneciente a un haplogrupo raro que no se ha detectado en ningún individuo vietnamita actual. Ese es el lenguaje científico. En términos sencillos, esto significa que los residentes más antiguos confirmados de Vietnam, las personas enterradas con ceremonia en la provincia de Thanh Hoa hace 6.200 años, no dejaron descendientes maternos en ningún vietnamita vivo que se haya sometido a pruebas genéticas. Ahora bien, comparemos esto con lo que sabemos sobre la base de investigación en la que se construyó este campo. Los dos principales estudios de Science de 2018, Lipson de Harvard y McCall de Copenhague, secuenciaron conjuntamente 26 genomas antiguos de todo el sudeste asiático. Los genomas de referencia Huabinjian que utilizaron provenían de Laos y Malasia, no de Vietnam. La genética de los cazadores-recolectores vietnamitas estuvo, hasta 2023, completamente ausente del registro de ADN antiguo. Cada modelo de población, cada gráfico de mezcla genética, cada cronología de migración que describía la prehistoria vietnamita antes de 2023 se construyó sin un solo genoma confirmado de las personas que se suponía que debía describir. Todo lo que les acabo de contar sobre la profunda ascendencia de Vietnam, la división 70-30 en Man Bac, la línea base de Hoa Binh Hian, el marco de las 4 fuentes. Todo se construyó utilizando poblaciones de referencia de países vecinos extrapoladas al territorio vietnamita. Era la mejor ciencia disponible, y le faltaba su dato más importante. Aquí está la detonación. 2 cazadores-recolectores enterrados en Concongua, en la provincia de Thanh Hoa, hace 6.200 años, portan un haplogrupo mitocondrial que no se encuentra en ningún vietnamita vivo, ni en ningún otro lugar. Los habitantes originales de la tierra que hoy se llama Vietnam, personas que estuvieron allí antes que los agricultores neolíticos, antes de la segunda oleada de la Edad del Bronce, antes de los Cham, antes de los Qing, están genómicamente ausentes, no reducidos. No sobreviven como un rastro en alguna comunidad aislada de las tierras altas a la espera de ser descubierta, ausente. 65.000 años de presencia humana, confirmada en Vietnam, produjeron, en el registro genético materno, un silencio tan absoluto que la ciencia tardó hasta 2023 en descubrirlo, y aún no lo ha explicado. Las excavaciones en Concongua nos revelan algo más sobre estas personas. El registro óseo muestra lesiones traumáticas curadas en los huesos de las extremidades, patrones de fractura consistentes con encuentros con grandes animales salvajes. No se trataba de fracturas accidentales sin tratamiento, se curaron, lo que significa que otras personas los cuidaron. Cazaban animales peligrosos, sufrían heridas graves y una comunidad que valoraba su supervivencia los recuperaba. Luego, eran enterrados con cuidado al morir. Colocación deliberada, ajuar funerario, rituales. Tenían identidades individuales, tenían nombres, tenían relaciones, recuerdos y 6.200 años de ancestros a sus espaldas. Y según el registro genético actual, no tienen descendientes biológicos confirmados por delante. La variable que resolvería este enigma, un conjunto de datos de ADN antiguo del genoma completo de cazadores-recolectores vietnamitas que abarque todo el Holoceno, desde el 10.000 A hasta el 2.500 A, no existe. El clima de Vietnam ha destruido la mayoría de los huesos. Los pocos que sobreviven aún no se han secuenciado con éxito a resolución genómica. La variable faltante no está oculta, simplemente se ha disuelto tras 6.000 años de monzones. Pero el monzón no lo disolvió todo. En 2017, un equipo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela analizó genomas mitocondriales de 6 grupos étnicos vietnamitas y descubrió algo que las bases de datos estándar no contenían: 2 clados de ADN MT completamente nuevos que nunca antes se habían descrito en la literatura.
científica, los denominaron M7B1A1F1 y F1F1. Ambos se encuentran en la población vietnamita actual. Ambos representan evidencia de flujo genético entre Vietnam y poblaciones vecinas a lo largo de siglos de contacto, un fenómeno que los modelos existentes no habían captado por completo. El genoma de la población vietnamita actual contiene linajes que el marco conceptual utilizado para describirlo no había contemplado. Y eso solo hablando de los King. Si se tienen en cuenta los otros 53 grupos étnicos reconocidos, el panorama se vuelve mucho más complejo y más humano rápidamente. En 2020, un equipo que incluía investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig y del Instituto de Investigación Genómica en Hanoi, analizó datos de SNP de todo el genoma de los King y otros 21 grupos étnicos vietnamitas. Descubrieron que la diversidad etnolingüística vietnamita refleja múltiples fuentes genéticas distintas que no se correlacionan directamente con la geografía ni con el idioma. Y oculto en ese hallazgo, había algo específico sobre un grupo llamado Mang, un pequeño pueblo de habla austroasiática que vive en aldeas de montaña en las provincias de Lai Châu y Son La, en el noroeste de Vietnam. El genoma Mang lleva la huella de un reciente y severo cuello de botella poblacional. Una drástica reducción del tamaño de la población, tan significativa que se observa en todo el patrón de su diversidad genética. Los Mang estuvieron a punto de desaparecer. Nadie registró cuándo ocurrió. Nadie registró por qué, si fue por la guerra, la enfermedad, el desplazamiento o una combinación de los tres. El cuello de botella es el único registro. El cuello de botella es la historia. Esto no es solo historia antigua. Está en el ADN de las personas que viven hoy en día. Los Mang hoy cuentan con menos de 4.000 individuos. Llevan en su genoma la cicatriz de una casi extinción que no se menciona en ningún documento histórico. Y no son los únicos que portan algo no reconocido. Los King portan ascendencia cham absorbida de la que nunca se les ha hablado. Los pueblos Yarai y Ay de las tierras altas centrales, grupos de habla austronesia con aproximadamente 400. 0 miembros en conjunto, portan una huella en sus datos del cromosoma y que revela algo extraordinario, un patrón de matrilocalidad. Las mujeres se quedaban, los hombres se mudaban. Los maridos se trasladaban a los hogares de sus esposas. Los hijos adoptaban el apellido de la madre. Y esta práctica social, lo suficientemente antigua, lo suficientemente constante, observada a lo largo de suficientes generaciones, se grabó en la diversidad genética paterna de todo un grupo étnico. Una costumbre cultural se hizo visible genómicamente. Los Yarais no solo practicaban la matrilocalidad, la codificaron en su ADN. La población vietnamita actual no es una historia genética resuelta, sino una historia en constante evolución. Cada uno de los 54 grupos étnicos reconocidos lleva consigo, de alguna forma, las consecuencias de una migración, un reemplazo, una absorción, una casi extinción o una práctica cultural lo suficientemente antigua como para reescribir un linaje. El genoma de Vietnam no es un registro del pasado, sino un conjunto de consecuencias en curso, la mayoría de ellas no reconocidas y muchas aún sin comprender. Y esto es lo que aún no se ha hecho. El haplogrupo Con-Con-Gua, el que está ausente en todos los vietnamitas vivos analizados, no se ha buscado en la diversidad completa de los 54 grupos étnicos de Vietnam. La mayoría de los estudios genómicos se han centrado principalmente en la mayoría King. Decenas de comunidades más pequeñas siguen sin estudiarse a fondo. Puede que el haplogrupo no esté ausente en el mundo actual, simplemente puede que aún no se haya buscado en el lugar adecuado. Una aldea en las tierras altas de Vietnam podría cambiar todo lo publicado hasta ahora. Todo lo publicado hasta ahora se basa en una laguna. Vietnam tiene 100 millones de habitantes. Cuenta con 54 grupos étnicos reconocidos. Tiene una ocupación humana confirmada que se remonta a 65.000 años. Y, a partir de 2023, tiene una cobertura de ADN antiguo de aproximadamente 4.000 de esos 65.000 años. Aproximadamente el 6% del registro genético completo. El otro 94% es inferencia, extrapolación y silencio. El estudio genético poblacional más completo en la historia de Vietnam, el proyecto Vien Nguyen Ca, publicado en 2025, que abarca a 1.011 individuos King de 54 de las 63 regiones administrativas de Vietnam, señala explícitamente que Vietnam ha estado profundamente subrepresentado en las bases de datos genómicas globales actuales. Antes de este proyecto, el genoma de referencia King utilizado en la mayoría de los estudios globales se construyó a partir de 99 individuos de una sola ciudad. Ciudad Ho Chi Minh. 99 personas. Una ciudad. Para una nación de 100 millones con 65.000 años de presencia humana. Esa era la base. En eso se basaban los modelos genéticos mundiales sobre la ascendencia vietnamita. Si tienes ascendencia de cualquier lugar del sudeste asiático continental, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Myanmar, la probabilidad de que una fracción de tu genoma provenga de una población que la ciencia aún no ha nombrado ni identificado
ni ubicado en ningún árbol filogenético, no es una afirmación descabellada. Es el estado actual de los datos. Esas personas sin nombre existieron. Vivieron en el delta del Río Rojo. Cazaban animales peligrosos a lo largo del río Ma en la provincia de Thanh Hoa. Curaban sus heridas y enterraban a sus muertos con ceremonias. Su genoma está en la base de datos como una señal sin resolver. Y puede estar en ti, ahora mismo, como una frecuencia para la que nunca has tenido nombre. Si este video cambió tu perspectiva sobre qué historias se cuentan, cuáles se borran y cuáles se asimilan sin reconocimiento, suscríbete y compártelo con alguien que crea saber de dónde viene. Porque el próximo video te llevará a un lugar que ninguno de ustedes espera. El tambor de Ngoc Lu se encuentra en un museo de Hanoi. Quienes lo fundieron llegaron al delta del Río Rojo hace aproximadamente 2600 años. La última oleada en una secuencia de 65.000 años de llegadas, reemplazos, asimilaciones y silencios. Los pobladores que los precedieron dejaron 2 esqueletos en la provincia de Thanh Hoa, un haplogrupo que no existe en ningún otro lugar del mundo y una laguna en los datos que todos los modelos de población elaborados antes de 2023 interpretaron erróneamente como la ausencia de personas. No se trataba de la ausencia de personas, se trataba de la ausencia de secuencia. Y la diferencia entre ambas cosas es toda la historia de Vietnam que aún no se ha escrito.